Una pregunta rápida. Cuando viajas, ¿qué es lo que más valoras? Exacto, que el vuelo salga y llegue a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por Cirium como la aerolínea más puntual del mundo en 2025, por segundo año consecutivo. Casi 200,000 vuelos operados en el año y más del 90% llegaron puntuales. Un logro que refleja el trabajo diario detrás de cada viaje. Porque para Aeroméxico, ahorita es ahorita. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Las revisiones del TEMEC obligan a México a destrabar la inversión interna. El país enfrenta un sistema eléctrico cada vez más vulnerable y España avanza a cuartos al vencer a Portugal y Cristiano Ronaldo se despide del Mundial. Es martes 7 de julio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy están conmigo Fernando Guarneros, editor de tecnología en Expansión, y Mario Palafox, jefe de información en Sports Illustrated México. Fer, ¿cómo estás? Hola, Mon. Estoy entre feliz por estar contigo en este martes de podcast de Daily y todavía triste por la eliminación de México en el Mundial. Tengo que decirlo, esta depresión después de la eliminación me va a durar, yo creo que un mes más. Entonces, un mes. Estaré triste. Bueno, problemas Estoy triste de las también. personas que viven contigo. Problemas de las personas fifas. Pero estoy triste como la industria automotriz mexicana, Mon. Híjole, sí, y es que arrancamos el episodio de hoy con información que se publicó anoche cuando Toyota anunció que va a trasladar la producción de la Pick-up Tacoma desde su planta que está hoy en Baja California a Texas. A ver, esto no es algo inmediato de hoy a mañana, es algo que va a tomar los próximos 4 años y que revierte parcialmente la estrategia con la que la automotriz había estado concentrando el ensamblaje de este modelo en específico en México. A ver, Toyota dijo que esto no tiene nada que ver con el anuncio de hace unos días de que el gobierno estadounidense no va a dar la prórroga automática por otros 16 años del TEMEC. Si bien es cierto, eso fue lo que dijeron, sí es un movimiento en un momento pues de mucha incertidumbre para las empresas que operan con cadenas de suministro de estas que tanto hemos hablado, de las integradas en Norteamérica y que dependen de las reglas comerciales que están en la región, ¿no? Sí, y la verdad, Mon, creo que es un tema muy importante esto de cómo se está moviendo la industria automotriz, porque ya se ha hablado al respecto del asunto. Podríamos tomar de ejemplo lo que sucedió de cómo la industria de las autopartes en México también está atravesando una etapa de cautela. Igual hay unos datos que conviene recordar, es que en 2025 esta industria tuvo una caída del 5.23% respecto al 2024 y refleja este freno en las decisiones de expansión de las automotrices. Está reflejando el impacto. Dicen que no es por el TEMEC anual, el contexto es diferente, ¿no? Porque el TEMEC no se acaba, pero va a estar en este esquema de revisiones anuales durante los próximos 10 años que está vigente. Ya sabemos que en cualquier momento puede cambiar, pero bueno, hablemos justamente de lo que ha provocado ahorita el tema del TEMEC y de cómo los analistas consideran que el principal riesgo para la economía mexicana está en que justo las empresas continúen como esta, aunque dice que no tiene nada que ver, continúen posponiendo proyectos de largo plazo mientras haya este proceso de negociación permanente, estas revisiones anuales que nos impiden tener incertidumbre comercial y que esto podría ser un parálisis de la inversión. Ahora, hay algunas recomendaciones que nos dicen los expertos para tratar de amortiguar la falta de certeza. La primera es evitar que estas revisiones anuales se conviertan en una confrontación política. O sea, entender que este esquema es un mecanismo de negociación permanente y no aquí es un momento para pelear cada vez. No es el inicio, no forzosamente, del desmantelamiento del acuerdo, así que hay que mantener la cabeza fría. Creo que ese primer punto es importante, entendiendo la relación que existe con Estados Unidos. Para nosotros puede estar muy claro desde este lado, pero también ver que eso se respete en Estados Unidos desde el presidente Trump puede ser un poco complejo, porque creo que sí, ese tipo de decisiones comerciales, económicas en la relación bilateral con México tienen un tinte sumamente político. Desde Washington lo toman desde ese punto de vista. Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más, explicó que uno de los principales aciertos del gobierno mexicano justo ha sido mantener abierto el diálogo con Washington y que esto debe continuar para poder acotar estas propuestas que se ven más agresivas y proteccionistas de la administración Trump, que es lo que mencionaba
hace un momento. El especialista dijo que hay 3 prioridades en términos de políticas, que son fortalecer el Estado de Derecho, mejorar la certidumbre regulatoria y acelerar estos proyectos de infraestructura, particularmente en energía y logística, porque la debilidad de la inversión no obedece únicamente al TEMEC, sino también al deterioro de esta percepción institucional y a cuellos de botella que están limitando la capacidad productiva del país. Otro de los especialistas que entrevistó nuestro colega Octavio Torres, que es el autor de esta nota, es Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del INCO, y lo que dice es que hay que hacernos a la idea. Difícilmente estas revisiones del TEMEC van a desaparecer a corto plazo, entonces tenemos que trabajar y concentrarnos en los factores que realmente reducen la incertidumbre, que sí dependen de nosotros, como por ejemplo implementar el Plan México, sobre todo en energía, en gas natural, en ductos, en infraestructura logística, en puertos, mejorar la confianza interna a través, por ejemplo, de señales de piso parejo, de reguladores imparciales, que sabemos que ese ha sido un tema también, de los reguladores desaparecidos, que haya apertura real a la inversión privada y una relación menos confrontativa, ojo, entre el SAT y las empresas. Todas estas son recomendaciones de especialistas, de cosas que están en nuestra cancha, que podrían hacer que el terreno esté, no sé si más amigable, pero menos árido. Sí, y una de las cosas importantes que mencionó Jerónimo Ugarte, él es economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, es la posición que ocupa México respecto a otros países, porque dijo que México mantiene esta ventaja frente a mercados emergentes y destacó la estabilidad macroeconómica, la política monetaria que es más creíble, las tasas reales atractivas y también una integración manufacturera única con Estados Unidos. Esto que llevamos tiempo escuchando, el llamado o el famoso y también polémico nearshoring, creo que esa es otra de las cosas que deberán complementarse con mayor certidumbre para la inversión, de acuerdo con el especialista. Y de hecho, ya que estamos en temas del TEMEC, déjame recomendarte a ti y a los podescuchas el más reciente episodio de Cuéntame de Economía, en donde hablamos con Mónica Lugo, ex negociadora del TEMEC, de qué significa lo que pasó el pasado 1 de julio y más allá de eso, cuáles son los posibles escenarios que tenemos en México, qué podemos esperar de cómo va a influir esto en las inversiones y en la competitividad del país. Así que les dejamos, como siempre, la liga en la descripción de este episodio. Y Fer, pasemos a algo que nos toca pues muy en la vida diaria, que es el grave problema que tenemos en México referente a los delitos de extorsión, un problema que ha dejado más de 1,400 detenidos, sí, pero que la verdad es que ni una reforma, ni un acuerdo con las entidades federativas, ni una estrategia nacional, nada ha logrado contener, porque ya alcanzó cifras históricas durante este gobierno, que ayer cumplió 1 año de que esta administración federal puso en marcha la famosa Estrategia Nacional contra la Extorsión, pero solo ha tenido una reducción de 2%, estamos hablando de entre junio del 2025 y mayo del 2026, que son, bueno, los datos más recientes disponibles. Pasó de 972 víctimas a 962. También en estos meses, entre marzo y abril del 2026, la extorsión rebasó por primera vez, creo que son de esos récords que no nos gusta dar, rebasó por primera vez la línea de las 1,000 víctimas en el país por mes. Y hay que decir que, de acuerdo con la organización México Unido contra la Delincuencia, en los primeros 19 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron más de 14,400 víctimas, mientras que en el mismo periodo de la presidenta Sheinbaum van más de 18,500. Entonces, este número no está bajando. De hecho, durante el gobierno de López Obrador, la extorsión ya había aumentado y hasta marcó un récord de víctimas. La tendencia, Mon, se mantuvo con el cambio de gobierno. Es por eso que la presidenta anunció esta estrategia para contenerlo y en los primeros meses después de ponerla en marcha, sí hubo una reducción, pero luego vino este repunte y el delito está marcando récords, que es de lo que hemos estado hablando. Sí, pasando de 19 víctimas al día en 2018 a 29 víctimas al día en 2025. Esto es un aumento del 52%. Es muchísimo. Y bueno, lo que sí es que el crimen organizado ha contribuido a que este delito se agudice en el país, porque recordemos que no es nada más una extorsión telefónica, estamos hablando de cobro de piso. Esto ha llevado a que las víctimas de pagos informales, por ejemplo, sean limoneros, aguacateros, transportistas, tenderos, taxistas, empresarios. Todo esto es extorsión.
Ahora, si bien es cierto, se detuvieron a 1,468 personas, según la Secretaría de Seguridad Pública, la organización Causa en Común dice que estas detenciones no tienen impacto para contener realmente este delito y mucho menos la impunidad. Y que justamente esa es la razón, la impunidad, por la que esta estrategia pues no ha logrado contener el delito. Finalmente, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública están reflejando que esta extorsión o que el delito de la extorsión también que tiene la mayor cifra oculta. Esto significa que hay un porcentaje alto de casos que no fueron denunciados. De acuerdo con las cifras, solo el 3% denuncia y falta otro 97% de las víctimas por extorsión. Entonces, en realidad, las cifras que estamos presentando son mucho menores de lo que deberían ser. Prometo que el final de este episodio va a terminar con un mejor ánimo, pero por ahora, de este tema de seguridad, pasemos a otra realidad que enfrentamos en temas de electricidad. Más que apagones que vemos cada verano en colonias enteras que se quedan sin electricidad durante horas, en México tenemos un sistema eléctrico vulnerable. Cuando suceden estos apagones, los usuarios llenan las redes sociales con reportes de falta de luz. Los medios informamos. Horas después llega la respuesta del gobierno federal y lo que dice es que no fueron apagones, sino interrupciones del servicio eléctrico. La diferencia es que los apagones duran mucho tiempo y significan falta de capacidad de generación. Lo que dice la presidenta es que más bien estos eventos son interrupciones del servicio producto de las fallas en distribución, que no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Explicó que la red de distribución enfrenta sobrecargas durante los días de mayor calor, cosa que no dudo, cuando millones de personas prenden al mismo tiempo sus ventiladores, nuestros aires acondicionados. Esto escaló el 24 de julio que la presidenta rechazó, digamos, que se deban catalogar como apagones. A ver, creo que es un eufemismo y está llevando la conversación hacia la definición, que creo que es una muy buena forma de un poco distraer la atención sobre el verdadero problema. Y eso es lo que mencionan los especialistas en el sector, que concentrar este debate en la definición no le da la atención necesaria al verdadero problema, que es la resiliencia del sistema eléctrico frente al incremento sostenido de la demanda, porque no es un problema solo de este momento y tampoco es un problema que no se pudiera prever. Durante los últimos años, lo que hablábamos hace un momento con el tema del tratado, el crecimiento industrial asociado al nearshoring, por ejemplo, ha atraído inversión y es algo que desde gobierno se esperaba, se motivaba ese acercamiento de la inversión. Eso, por lo tanto, elevó el consumo eléctrico de parques industriales, nuevas plantas manufactureras y también, obviamente, se suman estos factores estacionales y climáticos como las olas de calor que están disparando el uso de equipos de climatización. Y también creo que otro tema que es importante mencionar es la llegada de todos los visitantes internacionales por el Mundial, que eso aumentó el consumo de electricidad y energía en hoteles, restaurantes, centros comerciales y servicios turísticos. Ahora, pero todo eso eran cosas que esperábamos, que deseábamos, que queríamos atraer, ¿no? Y justamente los especialistas, Admonitor Energy Analytics, por ejemplo, consideró que las suspensiones del servicio lo que muestran es que nuestro sistema es vulnerable y eso pues, se vio en Apodaca, en Monterrey, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Se vio también tras las interrupciones de suministro de energía después de ciertas condiciones meteorológicas complicadas en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco, en Chiapas, cuando se quedaron parcialmente sin electricidad el 20 de junio, después de que 2 centrales privadas salieran de operación. Pero entre que si son apagones o interrupciones, llámalos como quieras, pero literal, qué bajón ese paro de electricidad. Pero un bajón del tamaño de la información que vas a explicar a continuación, porque ¿cómo puede ser que el cibercrimen ya vende suscripciones mensuales, así como las que pagamos para nuestra diversión, para nuestro entretenimiento de streaming? ¿Qué pasó aquí? Bueno, creo que es mucho más, más de lo que nosotros llegamos a pagar por entretenimiento, porque se ha reportado que es justamente en la industria del cibercrimen, porque es eso, ya es una industria, se maneja como una organización más, se pagan suscripciones de $1,000 para adquirir alrededor o un lote de 10,000 tarjetas de crédito robadas. Incluso te dan una garantía del 25% como un beneficio por la suscripción mensual.
ahí estamos viendo la magnitud del problema y de la relevancia que es hablar de estos temas de ciberseguridad. De acuerdo con él, el informe Cibercrimen 2026, la industria que no para de crecer, elaborado por BTR Consulting, ubica a México como el segundo país más atacado en el mundo en términos de ciberseguridad, solo detrás de Suiza, con 83% de las organizaciones mexicanas que reportan al menos un incidente en el último año. Y, de acuerdo con datos de FaceFy, las pérdidas asociadas al fraude digital en el país se acercan a los 1,100 millones de dólares, Mon. Pero creo que también es importante hacer una acotación, porque si bien 10,000 tarjetas de crédito por $1,000 suena como una cifra enorme, es importante resaltar que no todas están activas. Estos lotes de tarjetas de crédito son como las Mystery Box, donde es posible que te llegues a encontrar una que sigue activada y por lo tanto es valiosa, pero por eso es importante que una persona que al sufrir una vulneración de sus tarjetas o cuando se las roban o cuando las pierden, las reporten de inmediato para que esos datos no estén activos y sea más difícil para los cibercriminales utilizarlos. Y por supuesto que no vamos a decir que nosotros somos los responsables, los usuarios, de que esta industria esté creciendo así, pero es cierto que la inteligencia artificial es uno de los aceleradores más grandes de la industria que junto al asunto de la irresponsabilidad a veces de los usuarios, pues no ayuda. Ahora, también está de la mano con el crecimiento del comercio electrónico y con la expansión de los neobancos. Fer, ¿cuál es la relación con el tema de la expansión de los neobancos? Que nosotros como usuarios damos nuestros datos al por mayor, o qué tiene que ver, entiendo el comercio electrónico, que vamos por ahí metiendo los datos de nuestras tarjetas en cualquier página, pero ¿cuál es la relación del tema de los neobancos? Cada vez es más fácil compartir esta información y creo que no solo se basa en neobancos, o sea, se necesita hacer la relación entre inteligencia artificial y estas instituciones porque al tener mucha mayor facilidad de transmitir la información por canales digitales, es también más fácil o más sencillo caer en fraudes relacionados con inteligencia artificial, lo que decías. Ahora la IA es prácticamente un veneno y antídoto. Las empresas están utilizando inteligencia artificial para protegerse de estos ciberfraudes, pero los cibercriminales también lo están utilizando para atacar. Entonces, es una cosa en la que se entiende como un todo, en donde neobancos permiten la distribución de datos y de información de una forma más sencilla, pero también el riesgo tal vez se expone. Y no diría que dejemos de utilizar estas herramientas porque esa no es la clave. Lo importante es saber cómo utilizarlas y utilizarlas con responsabilidad, que es también de lo que tratamos de difundir en estos espacios. Totalmente. Y a ver, ¿por qué? Justamente por la responsabilidad, porque las personas seguimos siendo el eslabón más débil en términos de las trampas para los atacantes, porque ofrecemos nuestra información de manera voluntaria. Fíjate, 66% de las personas compartimos en redes nuestra ubicación en tiempo real. O sea, no quiere decir que si le compartes a alguien tu ubicación en tiempo real en WhatsApp por 15 minutos, una hora, sino, por ejemplo, hay que desactivar esas ubicaciones en tiempo real de Instagram. 30% de los usuarios revelan dónde trabajan y 20% avisan cuando salen de viaje, con quién, a dónde. Esa información ya tiene precio en los mercados del cibercrimen, así que las recomendaciones puntuales son desactivar eso, no andar publicando cada cosa que pasa en nuestra vida y mucho menos en tiempo real. Sí, definitivamente son cosas también de responsabilidad y de higiene digital que tenemos que seguir incentivando para que los podescuchas protejan su información financiera, también su información personal, que es sumamente valioso. Hay expertos que mencionan que bastan 3 datos para hacerte un fraude, entonces todo hay que protegerlo muy bien. Pero ya siento que hemos hablado de muchas cosas negativas hoy, así que pasemos al bonito evento que nos ahoga cada 4 años mientras un balón rueda por el mundo. Al toque de Sports Illustrated México. Y para eso le doy la bienvenida a Mario Palafox, jefe de información en Sports Illustrated México, para que hablemos de si en esta victoria de casi su último minuto de España ayer, ¿tú también, Mario, creías que Cristiano Ronaldo se iba a ir a su casa? Y además no solo de este mundial, sino del que podría ser su último mundial. Hola, Moni, buen día. Pues sí, básicamente ya lo confirmó. Este es su último mundial, 6 completos, anotando gol. Y se va sin lograr el objetivo, que es ganarlo, ¿no? Entonces España le tomó la medida el próximo
mundial va a ser entre ellos dos, pero no le puede ganar Portugal a España. Y esa es una situación, y España pues muestra que con poco sigue avanzando, ¿no? Es una de las favoritas para conseguir este mundial. Y la verdad es que, como bien dices, otra vez sus partidos siempre han sido cerrados, siempre han sido donde ellos tienen la pelota, pero pues Portugal siempre se queda en el ya merito, pobre Portugal, siempre es lo mismo, ¿no? ¿Es el Cruz Azul? ¿Me estás del mundo? Parece que es el Cruz del mundo y de México también, ¿no? Que seguimos en esta misma tristeza. Oye, Mario, yo te quería preguntar, a ver, yo cuando me preguntaban previo al Mundial, ¿quién es tu favorito para ganar? Era España porque tenía esta sinergia catalana barcelonista con Cubarsí, Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal, obviamente, pero desde que inició el torneo, la verdad es que en su etapa de grupos no mostraron demasiado. Ahorita, ¿tú crees que sí sea un candidato, viendo lo que tienen Argentina, Francia, incluso Inglaterra, aunque nos eliminó? Mira, es buena pregunta, porque hay mucha gente que después del título dicen que España se ha quedado, ¿no? Corta después de ganar ese título en 2010. Esa es la realidad. De repente ganó Eurocopa, ganó Mundial, y ahora esta es una nueva generación, ¿no? De la Fuente ha tratado de hacer lo que España ha hecho, ¿no? Conjuntar a mucha gente que tiene el balón, que le gusta, pero este es juego directo, ya no es tanto tiki-taka, ¿no? Eso también es un tema. Al final también llegaron lesionados algunos jugadores, y eso también, pero para mí sí es una de las favoritas. Creo que Francia es la que ha mostrado mejor nivel, pero España va increciendo poco a poco, está mostrando cierto nivel. Fíjate, lleva 35 partidos sin perder, no cualquier cifra, ¿no? Es impresionante. Y es el único país que no ha recibido gol en este mundial, ¿no? Unai Simón se ha encargado de acumular 609 minutos sin recibir un gol en esta Copa del Mundo, y es su sexta portería recibir una sola anotación. Entonces, digamos que España, a diferencia de otras ocasiones que ha mostrado contundencia, que Lamine Yamal por ahí está llamado a ser uno de los jugadores importantes, todavía no nos da muestra de ello. Ya veremos, dicen que el Mundial empezó a partir de esta faceta, y bueno, eliminaron a Portugal, a Cristiano con sus 27 partidos y sus 11 goles, se despide de esta Copa del Mundo, y sé que muchos se van tristes, ¿no? Pues yo no es que me vaya triste, pero no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir de que apenas el Mundial empezó en esta faceta, porque entonces, ¿qué demonios estuvimos haciendo nosotros en los últimos partidos? Porque siempre llegan los mismos, y date cuenta, ahorita son los europeos y Marruecos, que la edición pasada llegó también a instancias importantes con Francia, ¿no? Entonces, ahora pues se vuelven a ver en ese sentido. Son 5 europeos y un africano más, posiblemente Colombia y Argentina hacen los pronósticos verdaderos, ¿no? Pero realmente este mundial realmente están los equipos que siempre están llamados a ser importantes, ¿no? A ver, de un lado está, si todo va a la lógica, sería Francia-España, y del otro lado sería Inglaterra-Argentina. Mucha gente piensa que es así. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a Noruega. Yo siempre he dicho, vamos a esperar al caballo negro a Noruega en ese sentido, que puede ahí vencer a los ingleses. Y del otro lado yo creo que Colombia-Argentina, un duelo sudamericano, también está interesante. Hoy se fueron todos los de CONCACAF, hoy se fueron los anfitriones. Tristísimo por México y Canadá. La verdad es que en el caso de Bélgica, que le ganó 4-1 a Estados Unidos, la pelotita sabe por dónde era el trámite, a pesar de todo lo que había sucedido con la FIFA, con Trump, con esta tarjeta roja. La pelotita sabe sus prioridades, ¿no, Mario? Correcto, a ver, nos quitaron más polémica, ¿no? Básicamente dijo Bélgica, con permiso, y pues básicamente mostraron la calidad, ¿no? Mucha gente pensaba que Estados Unidos todavía podía avanzar. Yo, después de ver a los 3 equipos, siempre pensé que México era el equipo de CONCACAF que podía llegar más lejos. Lo demostró, 3-2 apretado con Inglaterra, en ese sentido, que Inglaterra esperándolos atrás, México en los últimos minutos sin mucha idea futbolística, sin imaginación. Pero después ver Canadá, que pierde 3-0 con Marruecos, y Estados Unidos 4-1 con Bélgica, yo creo que de los 3 anfitriones, si es que me lo preguntaran, yo creo que México es el que saldría mejor beneficiado, y en la escala que hay que esperar, yo creo que va a ser el 9º lugar después de todo esto. Entonces, Estados Unidos, la verdad es que dio pelea, mostró cierto avance ante Paraguay, y todo el mundo quedó deslumbrado porque fue el mejor partido, pero la inconsistencia que muestra CONCACAF realmente es el nivel donde nos encontramos, entre el 9 y el 16, digamos, ¿no? Es donde ha estado últimamente en ese sentido CONCACAF. Pero bueno, lo que te podría decir de Estados Unidos es que lleva 4 participaciones llegando a octavos de final, que tampoco es poco en ese sentido. México también está en ese nivel, y bueno, pues Bélgica, ¿qué te podría decir? La generación dorada que todo el mundo esperaba, la anterior, pues no ha logrado, y algunos ya están viejitos como Lukaku, que entra nada más al final para anotar goles,
está esperanzada en que pueda darle una sorpresa ahí a España y sobre todo que se enfrentan ahí en ese sentido dos potencias europeas. Pues cada 4 años llegamos a este evento, pero ya siento que nos tardamos tanto en llegar y que ya casi se acaba. Bueno, lo que sí es que vaya los 3 países anfitriones, vaya México, pero bueno, tendremos que elegir un nuevo gallo y aunque por lo visto Fernando no es tan rencoroso, yo sí voy a guardar mis rencores y no olvido ni perdono. Mario, muchas gracias por estar hoy en el Expansión Daily. No, al contrario, Mon, es un placer acompañarlos en esta mañana y nos escuchamos en la próxima. Así es, Mon, nos quedan 10 partidos, ¿no? 10 partidos y se termina esto. Nos vemos. Bueno. Nos vemos la información de esos 10 partidos y sus protagonistas, ya saben que como siempre la pueden encontrar en las redes y en la página de Sports Illustrated México y por supuesto de estos y otros temas en expansión.mx. Leemos siempre sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.